El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo o violencia. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Damos la bienvenida al doctor Juan Camilo Zuluaga Vélez. Él es médico rural de nuestro hospital. Doctor, bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿Cómo están? Doctor, vamos a hablar de un tema muy importante hoy y es el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Contémosle a la gente qué es esta enfermedad. Bueno, muchas gracias pues, por la invitación. Bueno, pues hablando pues, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como su nombre pues, lo dice, es una enfermedad que afecta al pulmón de manera crónica. Esta enfermedad se da pues, más que todo en la gente adulta, ¿cierto? Que ha estado expuesta a ciertos factores ambientales. Existen dos componentes, ¿cierto? Hay una predisposición genética de los pacientes, es decir, que los pacientes ya están predispuestos para tener esa enfermedad, o sea, que los abuelos, familiares anteriores hayan tenido pues esa enfermedad, eso los predispone a tener la enfermedad. Sin embargo, no es que la vayan a desarrollar. Si tuvimos un abuelo, un familiar, un papá que tuvo la enfermedad, no es necesario que la vaya a desarrollar. Sin embargo, juega también un papel muy importante que es lo ambiental. Una combinación entre lo genético y lo ambiental nos da la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando estamos expuestos al humo del cigarrillo, al tabaco o incluso a la polución, y también se ha visto pues que, por ejemplo, acá nosotros que estamos como en un ambiente más rural, que todavía se ve que se cocina con leña, con todo eso, todo ese humo, toda la polución, todo lo del cigarrillo, eso entra a los pulmones y hace una reacción pues alérgica que nos da el EPOC. Hablando pues como fisiopatología, es decir, como qué produce la enfermedad por dentro, es decir, tenemos ya la predisposición, ¿cierto? Cuando tenemos la predisposición y somos un paciente que fuma cigarrillo constantemente en cantidades abundantes o que estamos expuestos a una persona que fuma en cantidades abundantes, ¿cierto? Cuando tenemos exposición a humo de leña, es decir, que todavía estamos en el área rural, que cocinamos con el humo de leña, estamos expuestos a todo ese humo, o cuando estamos en una parte pues como con mucha polución, dado más en la ciudad pues acá que menos en el campo, cuando tenemos exposición a todos estos factores ambientales, ¿qué pasa? Empieza el pulmón, tiene pues como unas características especiales, ¿cierto? El pulmón con todas esas toxinas las empieza a absorber. ¿Qué empieza a hacer el cuerpo? Como ve esas toxinas como algo ajeno al cuerpo, algo que está por fuera de él, que es algo nocivo, él los empieza a atacar generando como una reacción inflamatoria, para que me entiendan más o menos. Empieza a hacer una reacción inflamatoria de los pulmones. Con esa reacción inflamatoria de los pulmones hay ciertas células dentro de los pulmones que empiezan a generar una respuesta contra el pulmón, como atacando a todas esas cosas nocivas que están entrando por los pulmones. Cuando se crean todas esas cosas nocivas, creamos algo que se llama enfisema, que el enfisema es pues, lo que caracteriza pues, como la enfermedad. Aparte del enfisema se va viendo una fibrosis, que es decir, normalmente el pulmón se expande y se contrae para generar pues como el intercambio gaseoso y lo que nos ayuda a respirar. Se expande y se contrae, o sea que tiene una expansibilidad y una contractilidad. Cuando hay fibrosis, el pulmón no se puede expandir correctamente, entonces no hay buen intercambio gaseoso, es decir, no alcanzamos a tomar el suficiente aire, por así decirlo, ni expulsarlo, entonces empezamos a tener una capacidad pulmonar disminuida, ¿cierto? Como si tuviéramos una cicatriz. Exacto, como si tuviéramos como, él es como una gomita y se va volviendo como duro. Entonces ya no empezamos a expandir tanto ni a reducir tanto, entonces empezamos como con esa dificultad para el intercambio gaseoso y para respirar, ¿cierto? Que eso es la parte de la fibrosis. También como las células empiezan a atacar el pulmón se empieza como a inflamar. Cuando se empieza a inflamar el pulmón, las vías aéreas que son como un tubito se empiezan a estrechar un poquito más. Entonces empiezan a ser más corticas. Cuando empiezan a ser un poquito más corticas, estas vías nos dificultan aún más la producción. También por todo lo que es lo del humo de tabaco, todas esas sustancias nocivas, el pulmón se empieza a defender y empieza a crear moco. Y ese moco es el que se nos empieza a quedar en los pulmones y empieza a producirnos como tos, como esas secreciones y todo eso. Entonces tenemos ya pues como todos esos componentes, como tenemos un recorderis, como ya tenemos como la parte genética, estuvimos expuestos al humo de tabaco, al humo de leña, a todo ese humo, pues a todos esos agentes nocivos, empezamos a hacer una reacción inflamatoria que nos va a producir cierre de las vías aéreas, una fibrosis y aumento de la producción de moco, que eso nos va en últimas a disminuir pues como la capacidad y la funcionalidad de los pulmones.
Bueno, doctor, ya cuando una persona presenta síntomas, ¿qué puede esperar? Es porque de pronto también puede ir como la persona pensando que es otra cosa, que es dentro de una virosis una tos muy fuerte. Entonces, hablemos como de esos síntomas que ya pueden ir más enfocados a esta enfermedad. Exacto, como habíamos dicho, pues es una enfermedad crónica, ¿cierto? O sea que los síntomas deben de perdurar durante el tiempo. Es decir, que cuando hay, por ejemplo, procesos como tú dices, virosis y cosas que son como más del momento agudo, son síntomas que se autolimitan. O sea, es decir, puedes tener síntomas parecidos, que puede ser dificultad para respirar y todo ese tipo de cosas, pero estos síntomas se limitan pues dentro de un periodo de tiempo corto, digamos 5 o 7 días, ¿cierto? Como para empezar a diferenciarlos. En cambio, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esos síntomas empiezan a perdurar durante el tiempo. O sea que son mucho más crónicos, son de meses, incluso hasta años, ¿cierto? De los síntomas pues como del EPOC está pues como la dificultad para respirar, no es una dificultad que sea aguda, sino que empieza con el tiempo, que se alcancen. Eso también nos puede hablar tanto de los pulmones como del corazón, pero pues cuando se empiezan a alcanzar haciendo las actividades diarias, por ejemplo, que empiecen a barrer, que empiecen a subir escaleras y que no empiecen que se sientan ahogados, eso es otro síntoma también. La tos crónica puede estar presente pues como en esta patología, la secreción de moco y más que todo pues como esos síntomas en general, espero que perduren durante el tiempo, son como los principales. Una cosa muy importante, doctor, que mencionabas ahora, es que no solo las personas que de pronto consumen cigarrillo, tabaco o otro tipo pues de elementos pues que se fumen, necesariamente tengan que sufrir esta enfermedad, sino otras personas, las que reciben ese humo, tanto de la persona que está fumando y también lo que mencionabas de los fogones o partes pues donde hay todo tipo de humo. Sí, o sea, en parte de eso pues se ha hecho pues como una campaña muy importante y se ha hecho pues como concientización al respecto del tema del tabaco, precisamente por eso, porque no solamente afecta a la persona que lo está ingiriendo, sino a las personas que están a su alrededor. Muchas veces hemos visto que los niños sufren de patologías o se les exacerba, o sea, es decir, se les empeora las patologías que tienen de respiratorio, ya sea porque sea una madre que fume, un padre que fume, una abuela que fume y estén en contactos con ellos. Eso puede ayudar a presentar pues como las enfermedades. Las pacientes que están cerca de la persona pues que está consumiendo pues el tabaco también pueden presentar pues como los síntomas, no necesariamente en cantidades abundantes, pero se puede empezar pues como con eso. También se ha visto pues como en las ciudades grandes donde hay muchas más fábricas, donde hay mucha más polución, pues como en el ambiente se ha visto que ha aumentado la incidencia, es decir, la incidencia es la cantidad de personas enfermas por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y muchas enfermedades respiratorias, y precisamente pues como por el cambio climático y todo eso se ha visto pues como una alerta de que mucho más adelante toda la población en general va a sufrir mucho más de enfermedades pues respiratorias. Entonces sí es como eso de que en parte tiene mucha importancia pues la parte ambiental, como te decía, es una parte genética y una ambiental que se juntan las dos y nos dan pues como la parte del EPOC. Bueno, doctor, vamos a unos mensajes comerciales y seguimos acá en nuestro hospital hablando sobre EPOC. Ya regresamos con nuestro hospital. Antes de pensar en comprar un plaguicida, recoge los residuos y limpia tu casita. Si un producto químico vas a comprar, revisa la etiqueta y el daño que te hará. Productos de aseo, medicamentos, plaguicidas, lejos deben estar de niños y niñas. Tu hogar puede ser el lugar más seguro. Libéralo del riesgo de intoxicación. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Somos Antena 4. Somos el canal comunitario de Jardín. Aquí nos vemos.
Si la gripa se complica, ve al médico de un brinco. Si hay un signo de alarma, apréndelo, son 5. Si estás respirando rápido o la fiebre no te baja, si en el pecho un pito suena y es difícil respirar, si estás débil, somnoliento y te cuesta despertar, el médico debe verte, no te pueden descuidar. Si hay ataques, convulsiones, corre, corre al hospital, que una gripa mal cuidada a veces termina mal. Si la gripa se complica, no hay tiempo que perder, muy rápido en urgencias te deben atender. Todos por un nuevo país. Estás viendo nuestro hospital. Regresamos acá en nuestro hospital hablando con el doctor Juan Camilo Zuluaga Vélez sobre EPOC. Doctor, continuemos con el tema y hablemos sobre esos tratamientos que se le dan a estas personas. Bueno, en cuanto a los tratamientos pues, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en sí no hay un tratamiento que sea curativo del todo, es decir, que reverse todos los procedimientos que se han hecho pues, en la enfermedad. No haya nada que la cure totalmente al 100% para que quede pues, el paciente pues, totalmente asintomático. Como les venía hablando anteriormente, hay un componente que es inflamatorio y hay un componente pues, que es progresivo en el tiempo, un componente de fibrosis, o sea, de la elasticidad del pulmón, y el componente pues, inflamatorio. ¿Qué se puede hacer? Que una vez se detecte que el paciente sufre de la enfermedad, lo que podemos hacer con los tratamientos médicos es darle como un paro a la enfermedad y que no siga progresando, que la enfermedad no siga avanzando, que no haya más fibrosis, que ese pulmón, si se daña un poquito, que se quede hasta ahí, que no siga progresando la enfermedad. Eso es lo único que hay, pues, para que tengamos claro pues, que es una enfermedad que pues, en sí es grave porque no tiene cura del todo, pero si la detectamos una vez detectada, se pueden dar tratamientos sintomáticos que pueden mejorar la calidad de vida del paciente. Entre los medicamentos pues, que encontramos está el oxígeno, pues, que el oxígeno es un medicamento pues, que la gente cree que no es un medicamento, pero el oxígeno también es un medicamento. Entonces, dependiendo pues, de los pacientes y de ciertos criterios, el oxígeno domiciliario en la casa para que puedan tener el oxígeno, para que puedan hacer sus actividades diarias. Existen pues, otros medicamentos que nos ayudan pues, como con la inflamación del pulmón, que son los esteroides, ¿cierto? Ya sean inhalados o tomados, pues, dependiendo del paciente, y nos ayudan. Los esteroides lo que hacen es inhibir la respuesta inflamatoria, es decir, que el paciente tiene una respuesta inflamatoria, o sea, que dio la respuesta ante el EPOC, que se está inflamando y está haciendo todo ese proceso inflamatorio dentro del pulmón, pero con los esteroides lo que hacemos es tratar de parar esa respuesta inflamatoria para que no siga progresando. Por eso son de uso crónico casi siempre, ¿cierto? Y ya pues tratamientos en cuanto a las crisis, cuando empiezan con crisis de EPOC, que empiezan ya dependiendo si es una crisis infecciosa, si tiene alguna enfermedad pues como que se le asocie, la mayoría de veces se asocia a neumonías pues o a infecciones pulmonares, entonces ya hay que mirar qué tipo de tratamiento se le puede dar en el manejo agudo, pero para el manejo crónico es más que todo eso, y principalmente y fundamentalmente el primero que hay que hacer es quitar la exposición, ya sea al humo de leña, ya sea el humo de tabaco, para que no sigas dando como toda la respuesta que habíamos dado anteriormente. Doctor, ¿y otros cuidados que deban tener aparte pues de suspender como esa actividad que generó esta enfermedad, pues sea por exposición o porque realmente directamente fuman? Otros cuidados que deban tener de pronto si son más dados a las gripas, a las infecciones respiratorias, como esos cuidados en el día a día de estos pacientes. Como todos, pues como la población en general, pues siempre tratar de exponerse lo menor posible al ambiente, pues a los cambios climáticos. Los cambios climáticos, más que todo, es el cambio brusco, es decir, por ejemplo, estamos en la casa, calienticos, en la cama, todos abrigados y salimos al frío abruptamente. Ese cambio tan brusco en la temperatura son los que nos pueden, pues, como predisponer a este tipo de enfermedades. Tratar de consumir, pues, una alimentación saludable que incluya pues como todos los tipos de alimentos para tratar pues de tener unas defensas adecuadas, realizar ejercicio la gente la toma como hay que ir a un gimnasio y hacer mucho ejercicio, no, simplemente caminar diariamente 30 minutos, dar una vuelta al parque, tratar de disminuir pues como todo eso, tener como estilos de vida saludables como lo más importante pues en cuanto a eso. Frente al ejercicio, de pronto los pacientes con EPOC tienen o tal vez una limitación frente pues a la respiración más dada que las personas que no tenemos este tipo de enfermedad. Sí, claro, pues como ellos tienen como toda esta patología que les obstruye pues como la capacidad de respirar, de hacer el intercambio gaseoso, hay que ser
ejercicio con mucho más cuidado y también dependiendo del paciente y el grado de severidad. Si es un paciente que es postrado, que utiliza oxígeno atado, es tratar de hacer lo que él alcance, lo que él tolere, ¿cierto? Pero no dejar postrarlo en cama porque eso aumenta pues como toda la patología, sino como intentar como a tolerancia los ejercicios que ella pueda hacer o el paciente pueda hacer a tolerancia simplemente. Del resto no hay como ninguna limitación severa, no, sino que dependiendo del paciente y del estadio en el que esté el pulmón pues en la enfermedad, se restringe pues como el ejercicio, pero del resto ninguna otra cosa. Bueno, doctor, vamos a una cápsula de la salud acá en nuestro hospital y ya regresamos hablando sobre EPOC. ¿Sabías que la EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un padecimiento progresivo e inflamatorio que obstruye el flujo de aire desde los pulmones, lo que genera dificultades para respirar? De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el 2016 la EPOC causó 3 millones de fallecimientos, cifras muy por encima del cáncer de pulmón, de tráquea, bronquios y la diabetes. Asimismo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE manifiesta que del total de las muertes ocurridas en Colombia en el 2016, 4.500 fueron por enfermedades crónicas de las vías respiratorias, incluidas la EPOC. Y es que esta enfermedad es más recurrente en pacientes mayores de 40 años, pues cuentan con un factor de riesgo más alto, mucho más si son o han sido fumadores. Asimismo, las personas que tengan antecedentes de tuberculosis poseen un riesgo de entre 2 y 4 veces mayor de desarrollar esta enfermedad. Entre las recomendaciones para su prevención se sugiere no fumar o dejar de hacerlo, evitar la exposición al humo del tabaco producido por fumadores, evitar factores contaminantes en el trabajo o en la vivienda y promover hábitos de vida saludables con alimentación y ejercicio y así favorecer la salud de nuestros pulmones. Todo esto y más en las cápsulas de la salud de nuestro hospital. Regresamos de esta cápsula de la salud y seguimos acá hablando sobre EPOC. Doctor, hablemos también sobre temas de pronto muy de modas que también pueden ir asociados a esta enfermedad y son estos cigarrillos electrónicos que se habla mucho, que se han encontrado pues como indicios de que también tiene problemas. Entonces hablemos un poco sobre este tipo de implementos también que usan los jóvenes o las personas que de pronto están dejando de fumar. Sí, exacto. Pues ya hemos visto que últimamente pues hay mucha avance de la tecnología, pues, pero en cuanto a este tema, muchas veces es como en pro de dejar el cigarrillo, se crean como nuevas tecnologías que dicen disminuir la nicotina, dicen disminuir el efecto nocivo de los cigarrillos y todo eso. Existen múltiples y cantidades inmensas pues de estos dispositivos. Todavía se sigue estudiando pues como el impacto de estos dispositivos, dado que es muy reciente pues y el impacto se ve pues en el tiempo, entonces todavía se sigue estudiando, pero se habla pues de que estos dispositivos no son del todo no nocivos, o sea que no son del todo buenos. Estos dispositivos son los que llamamos pues como la nueva tendencia del vaping y todo eso, que son dispositivos que se les echan esencias y estas esencias también tienen nicotina y tienen también otros, por así decirlo, componentes que son tóxicos que también pueden causar pues como toda esta respuesta inflamatoria de los pulmones, ¿cierto? Hay algunos que tienen en menor cantidad ciertas toxinas, otros que tienen en mayor cantidad otras toxinas, sin embargo se ha visto pues que todos en general, todos tienen pues como esos componentes que afectan el pulmón, ¿cierto? No se ha visto pues como una asociación directa, pero se han empezado a ver estudios que relatan enfermedades pulmonares, muchos otros tipos pues como de procesos dentro del pulmón que se pueden ver implicados estos nuevos cigarrillos electrónicos, o sea que el uso de estos no es del todo beneficioso y tampoco pues es nocivo pues del todo, pero sin embargo son no medicamentos, sino son nuevas tecnologías que hay que mirar con cuidado y hay que ver la evolución en el tiempo de estos y qué dicen los estudios sobre esto más adelante. Además, doctor, que no solo vemos pues que no solo es personas que están dejando de fumar, que de pronto como una transición a ya estar sin el cigarrillo, sino jóvenes que por moda están tomando pues como esta práctica. Claro que sí, lo ven como, diría yo, como algo muy llamativo, dado que no tiene como se comercializa
sin eventos adversos, o sea, se comercializa sin efectos adversos que tienen estas drogas. Sin embargo, se ha visto que sí, todavía hay que tenerlas con precaución y que estos cigarrillos electrónicos, estas cosas nuevas no son tan a la ligera, no hay que tomarlas tan a la ligera, sino que también tienen pues sus componentes que son nocivos para el pulmón. Entonces no es que por la comercialización que los venden como que no les va a pasar nada, que no tienen efectos adversos, que los malos son el cigarrillo, que estos simplemente tienen esencias, que son otras cosas que son mucho más naturales. Se ha visto que no, que todavía tienen pues como su efecto adverso y tienen como todos los componentes que les había hablado antes, que nos dan la reacción inflamatoria de los pulmones, entonces no son del todo nocivos. Como lo que nos decías, que además es una parte ambiental también y es humo realmente, pues no es que no, es un humo diferente, pero a la final es humo. Bueno, doctor, para ir terminando con este tema, recomendaciones para esas personas que están en sus casas, tanto en el campo, en el pueblo, personas que viajan a la ciudad de pronto muy seguido, tener como unos cuidados cuando nos desplazamos, cuando manipulamos de pronto los fogones. La idea es pues no hacerlo, pero en caso de que lo debamos hacer, cómo cuidarnos. Exacto, principalmente como les había hablado, pues el factor ambiental, o sea, la exposición a todo este tipo de factores que hemos hablado, es como lo principal que desencadena pues como este tipo de cosas. Tratar, por ejemplo, acá en el campo, si tratamos con el humo de leña, tratar de utilizar la protección, la protección pues contra esto, de disminuir el uso de estos pues como implementos, tratar de que si se cocina con esto sea al aire libre, o sea, que no sea pues dentro de las casas, que no sea pues en un lugar encerrado donde podamos ingerir pues como todo el humo cuando se cocina con estos. También intentar disminuir pues el consumo del tabaco. Sé que pues no es fácil, pero sin embargo intentar disminuirlo progresivamente, que eso puede ayudar con esto. Tratar de exponernos lo menor posible a la gente que fuma, o sea, si tenemos en casa un fumador, tratar de tener una zona designada para el fumador, que sea al aire libre, que no quede pues como en la casa. Del resto, todos los cuidados pues como básicos normales. Bueno, doctor, ¿alguna otra cosa para agregar sobre el EPOC para las personas que están en las casas? No, el EPOC pues es una enfermedad que hay que tener mucho cuidado. Hay que tratar de disminuir pues el factor ambiental, o sea, si estás fumando, tratar de disminuir un poco el consumo del cigarrillo. Si creen necesario pues alguna ayuda médica, siempre estamos pues disponibles para mirar más adelante pues cada caso específico. Tratar pues como de incentivar y mejorar los hábitos de vida saludables, tratar de hacer más deporte, de consumir alimentos saludables, tratar de consumir todos los tipos de alimentos, verduras, frutas, ¿cierto? Tener una alimentación pues como balanceada y disminuir la exposición a este riesgo más que todo. Bueno, doctor, muchas gracias por estar acá con nosotros en nuestro hospital, por darle a la gente en sus casas esa información tan importante, que sepan de qué se trata, cómo prevenirlo, además que es lo más importante y lo que queremos en estos programas, no dar como tanto la solución a la enfermedad, sino la prevención, hablar sobre la prevención. Sí, muchas gracias por la invitación y ojalá les haya gustado pues y hayan entendido bastante. Bueno, ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Hospital Gabriel Peláez Montoya, en Twitter estamos como Hospital GPMJ. Y también pueden ver todos nuestros programas en el canal de YouTube, que ahí también nos encuentran como Hospital Gabriel Peláez Montoya. Si tienen alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación sobre los servicios que prestamos acá en el hospital, recuerden que pueden escribirnos en los buzones de sugerencia que están habilitados en el servicio de urgencias, en el servicio de PIP y acá en consulta externa. También hay un correo electrónico que es pqrshospital@gmail.com. Ahí también pueden escribirnos lo que necesiten o la manifestación que quieran. Muchas gracias por estar acá con nosotros en nuestro hospital y nos vemos en el próximo programa. Que tengan una buena tarde.